Amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor hoy 25 de junio por darnos el privilegio una vez más de estar reunidos, de congregarnos, de adorar al Señor. No obstante, las diferentes circunstancias en las cuales nos hemos visto enfrentados en todo este tiempo, también a la par hemos visto la mano bendita del Señor obrando de manera especial a nuestro favor. Esa es su promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también una de las cosas que encontramos en las Escrituras es que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y eso es lo que debe darnos a nosotros esperanza, confianza y seguridad. Estamos caminando sobre esta tierra donde estamos enfrentados a muchas cosas, pero no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros. Así es de que sean ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos a esta mañana, nuestro servicio público de adoración, Iglesia Presbiteriana Reformada Monte de Sión, con la disposición obviamente de adorar, honrar y glorificar el nombre santo de nuestro buen Dios. Dando también la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, mi hermana Estela, mi hermano Yadín y su familia, y allí nuestros hermanos en los portales de Facebook. Que el Señor sea obrando de manera especial en nuestras vidas en este día. Les invito por favor a que estemos ubicados en el Salmo número 94. Salmo número 94, este será el salmo que nos dará entrada a la adoración en el día de hoy. Salmo número 94. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor. Estamos ahí ubicados en el Salmo número 94 y vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el 15. Por favor, ustedes me siguen allí en la secuencia y nos colocamos sobre nuestros pies para mayor reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estar ubicados ahí, Salmo 94, versículo del 1 al 15. Cita lo siguiente, lo en favor de todos. El Señor, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. En este inicio del Salmo número 94, obviamente el Señor nos está dirigiendo a entender que al Señor no se le escapa absolutamente nada, el concepto del hombre. El Señor conoce tanto lo que el hombre hace como lo que el hombre piensa. En todo esto encontramos una realidad, obviamente, cuando se siente la aflicción, cuando el hombre se toma el trabajo de afligir a otro. ¿Acaso es que el Señor no será testigo de estas cosas? Lo que vemos es que en el verso 12 también hay una bienaventuranza al hombre que teme al Señor y que le busca. En esto entonces encontramos que hay una respuesta de parte del Señor para la necesidad humana. Bien hacemos nosotros en el día de hoy de acercarnos a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que creó los cielos y la tierra y aquel que prometió llevarnos a nosotros a la eternidad para estar con Él para siempre. Así es de que las promesas del Señor van por encima de cualquier razonamiento humano. Hoy, obviamente, nos encomendamos en las manos del Señor y suplicamos que nos permita adorarle, no solamente con nuestro cuerpo, sino también en espíritu y en verdad. Oremos.
Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor amado, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti. Nos diste vida, nos diste salud. Señor, nos diste el tiempo también y el ánimo pronto y voluntario para llegar a este lugar, Dios mío. Gracias por atender a nuestras necesidades. Gracias, Señor, también por suplir para nosotros cuanto nos ha hecho falta, Señor. Porque si nos hemos acercado a este lugar es porque tenemos mucho por qué agradecerte. Y hoy una vez más queremos tomar ese tiempo, Señor. Dirige nuestro corazón, Dios mío, para que pensemos, meditemos y razonemos en ti, Señor. Que podamos sentirnos satisfechos, Dios mío, con tu presencia en medio nuestro. Que podamos también elevar nuestras manos santas, sin ira y sin contienda. Y que podamos, Señor, con nuestro entendimiento adorarte, Señor. Permítenos leer tu palabra, permítenos cantar, permítenos escuchar la reflexión de la misma, Señor. Y todo esto que lo hagamos, Señor, con el entendimiento. Que podamos asimismo también saber de que aquí venimos a descansar en ti, Señor. Y que queremos irnos de este lugar sin cargas en nuestro corazón. Por eso ayúdanos, Señor, y bendícenos en esta mañana especial. Encomendamos este tiempo en tus manos. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo y asimismo la dirección que necesitamos, Señor, para poder pensar, dirigir y actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, más con la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este lugar. Dios hoy una vez más nos ha regalado la oportunidad de admirar un nuevo día. Nos ha dado también la oportunidad de encomendar este tiempo en sus manos. Nos ha dado la oportunidad de tener las fuerzas suficientes para poder exaltar su nombre. Así de que vamos a disfrutar, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a darle gracias al Señor en todo. No olvidando que tenemos que encomendar en las manos benditas del Señor también todo lo que hacemos. Y como sabemos que el Señor es quien perfecciona nuestros pasos, en ello también entonces vamos a confesar que le seguimos necesitando. Ubiquémonos por favor en la lectura en el capítulo 6 de Romanos. Invito por este lugar mi querido hermano José Alain. Vamos a estar ubicados en Romanos 6. Ahí lo puede buscar si quiere. Romanos 6 del 15 al 23, hermano. Entonces dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, los invito a orar, a hacer una oración de arrepentimiento de pecado. Entonces cerremos nuestros ojos. Oh Dios, Señor, reconocemos nuestras transgresiones en este día, Padre, y nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos arrepentimos sinceramente y clamamos por tu misericordia y perdón. Te pedimos, Señor, que laves nuestras iniquidades, que nos limpies de todo mal, Señor, que nos purifiques con tu amoroso perdón y que renueves siempre nuestro corazón, Padre. Señor, deseamos experimentar la alegría de tu salvación y ser restaurados en comunión contigo. Enséñanos tus caminos, guíanos por tu senda de justicia, ayúdanos a ser un testimonio vivo, Señor, para gracia para aquellos que nos rodean, Padre. Reconocemos que no son los sacrificios externos los que te agradan, Señor, sino un corazón contrito y humillado, Padre. Por eso nos entregamos, oh Dios, entregamos nuestro corazón y vida completa a ti, oh Dios. Sé nuestro refugio, nuestra fortaleza, Padre. Ayúdanos a vivir en obediencia hacia ti, oh mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por escuchar siempre nuestras oraciones, oh Dios. Confiamos plenamente en tu misericordia y en el poder de tu transformación, oh Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien, luego entonces de haber colocado nuestras vidas en las manos del Señor, vamos a entonar algunos himnos, porque igual una de las cosas que leía nuestro hermano allí precisamente es que ahora tenemos como fruto la vida eterna. Es lo que el Señor nos ha regalado. Y como tal nos continúa haciendo todavía la invitación a todos nosotros. Así es de que vamos a estar ahí en el himno 312. Vamos a cantar todos con alegría. Himno 312. Himno 312. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Cantemos. Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde le tengas fe. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Esa es la invitación que nos hace el Señor, que vayamos a Él sin tardar. Vamos a entonar el 533, himno 533,
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. 1 Corintios 15, 58. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados en la cruz, alzando la bandera del nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capital. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Están por Cristo firmes, os llama el alarido. Con Él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Están por Cristo firmes, las fuerzas vienen de el brazo de los hombres es débil y sin pie. Vestidos la armadura, vela de oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén. Eso es, no detenernos en el proceso, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y obviamente pedimos al Señor que nos ayude y nos siga fortaleciendo para permanecer firmes. Ubiquémonos en el Evangelio según San Lucas, por favor, capítulo 15. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a tener una lectura antifonal. Esto quiere decir que leo un versículo, ustedes leen el siguiente, así hasta que terminemos, a partir del verso 11 hasta el 32. Vamos a ponerle pausa, vamos a ponerle comas, puntos y todo lo necesario para que podamos tener una lectura con el entendimiento. Esto es lo que dice capítulo 15, verso 11 en adelante, la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos,
Padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es el hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su casa y reclamaba. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pregunta para todos: ¿cuál de los dos hijos merecía el amor del padre? Pregunta difícil, ¿no? Respuesta: ninguno de los dos. Ahora, si vemos precisamente en la lectura, hay tres actores principales. ¿Quiénes son? El padre y sus dos hijos. Esto es lo que nosotros encontramos en este pasaje de Lucas capítulo 15. Por favor, tengan esas cositas que he dicho allí en sus corazoncitos, porque luego vamos a tomar ya el tema que nos corresponde en el día de hoy, y obviamente vamos a volver a recordar lo que ya hemos leído. Por ahora, mis queridos hermanos, los ubico por allí en la pregunta número 52 de nuestro catecismo infantil. Vamos a hablar un poquito a los jóvenes. Tenemos aquí a la pequeña Lucy, que está con nosotros, la más pequeña, y luego nuestros más jovencitos que están aquí con nosotros. Vamos a hablar de la pregunta número 52. ¿Cómo dice la pregunta 52? Pregunto, ustedes por favor me contestan. ¿Para quiénes obedeció y padeció Cristo? Respuesta: para aquellos que el Padre le había dado. Vamos a volver a preguntar: ¿para quiénes obedeció y padeció Cristo? Bien. Padeció, obedeció y padeció por aquellos que ya le habían sido asignados a él. Esto era el rebaño de nuestro Señor. Bien, vamos a tener esto allí. Por ahora voy a repartir sus versículos bíblicos, ustedes me van a ayudar allí. Marcos capítulo 13, 27. Romanos 9, 16. Ustedes me van diciendo amén quien desee buscar alguno de ellos. Marcos 13, 27. Amén. Romanos 9, 16. Juan 6, 37. Ahí tenemos la referencia. Muy bien, hermano. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Tito 3, 5 al 7. Y por allí tenemos Juan 6, 39, un poco más adelante.
Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Bueno, como ya estamos ahí ¿Me repite Marcos, ubicados. hermano? Por favor. Sí, claro que sí. Marcos 13, 27. Marcos 13, 27. Y pues obviamente yo voy a dar inicio con el texto que tenemos allí, que es Juan capítulo 10, versículos 24 al 29. Bueno, ese lo leo para ustedes después me ayudan a compartir los textos que ya repartimos. Dice así el capítulo 10, versos 24 hasta el 29 de nuestro pasaje en el Evangelio según San Juan. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Dicho de otra forma, ¿para quiénes obedeció y padeció Cristo? Por sus ovejas, o para sus ovejas, aquellas que el Padre ya le había dado, las cuales nadie podía arrebatar de la mano del Padre, porque Él es poderoso, o sea que ya estaban ahí. Solamente Cristo vino a hacer la obra de rescate para todos nosotros. Vemos que la respuesta nos lleva a pensar en que el sacrificio del Señor no se aplica de una forma universalista. Por eso tenemos que tener en cuenta, la respuesta a nuestra pregunta es para aquellos que el Padre le había dado. Nuestro Señor Jesús, allí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, expresa abiertamente, diciéndole a aquellos que estaban acosando, le dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. Entonces el Señor estaba haciendo obviamente una separación. Así de que esto no era un sacrificio universalista. Es muy claro que el padecimiento de Cristo alcanzó a los escogidos. Esto precisamente es lo que enseña la palabra de Dios en toda su extensión. En el Antiguo Testamento el Señor escogió de entre todas las naciones a un pueblo. Es importante porque el Señor, lo decíamos en alguna ocasión, la palabra de Dios es el libro de la elección de Dios. Así es como el Señor obviamente obró de manera especial, lo ha hecho por gracia para todos nosotros. Marcos en el capítulo 13, versículo 27 cita lo siguiente: Y entonces enviaron sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, el extremo del cielo. Bueno, estos ángeles, ¿a quiénes recogerán? ¿A quiénes, hermano? ¿Ahí? Sí, al principio, 13:27, como dice. Dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bueno, esto tiene mucha concordancia precisamente con el resto de la escritura, pero lo importante es que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son sus ovejas, aquellos que van a ser levantados, obviamente hablando de Marcos 13. Romanos 9:16 cita: Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿por qué somos salvos? Por la misericordia del Señor. Y esto porque Él voluntariamente escogió a un pueblo, voluntariamente. ¿Quién forzó al Señor? ¿Le torcieron el brazo? ¿Lo aconsejaron? ¿Lo obligaron? Absolutamente no. El Señor lo hizo de una manera voluntaria para todos nosotros. Esta doctrina descansa en la soberanía de Dios, en su voluntad. Es muy claro el por qué el Señor exclamó: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Esto es lo que dice Juan 6:37. ¿Alguien lo tiene por allí? Sí, hermano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Bien,
Esto era algo que ya el Padre le había entregado a su Hijo. O sea, lo había enviado en una misión. Pero no era una misión imposible. Esto no es como las series estas de Tom Cruise, que hace una misión imposible. Igualmente termina haciendo lo que le mandaron a hacer. La cuestión es que aquí no hay una misión imposible. Aquí es un propósito de parte del Señor. Es lo que vemos allí cuando precisamente en Juan 6:37 dice, lo que el Padre me da, vendrá a mí. Volvemos a citar de nuevo el texto en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son sus ovejas que conocen la voz de su pastor. Eso es. Pero luego expresa el Señor tácitamente, por allí, en el versículo número 44, estamos hablando en Juan 6, quien tiene allí Juan 6, ¿cómo dice el 44? 6:44 de Juan. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Alguien podrá ir al Señor porque quiere hacerlo? No, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Por eso es que nosotros necesitamos ser convencidos de nuestro pecado. De lo contrario, por voluntad propia. ¿Quién busca al Señor por voluntad propia? Nadie. Por eso es que hablamos que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Es un regalo dado al pecador que se arrepiente o se ha arrepentido. Es por eso que insistimos en que el sacrificio de Cristo fue eficaz para salvar. ¿Para salvar a quién? A sus escogidos. Hablamos de que el sacrificio del Señor ha sido eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque lo hizo completo. Y porque no hay falla, no hay hierro por ninguna parte. El Señor cumplió el propósito por el cual vino. Sería totalmente imposible pensar en un Salvador que vino a salvar y no lo logró. ¿Cómo estaríamos nosotros confiados y en qué nos aseguraríamos nosotros? Entonces, vino a salvar a sus escogidos. Hace tiempo escuchaba una enseñanza de que Cristo había muerto por los pecadores, universalmente. Ahora, solamente faltaba que los pecadores lo aceptaran para ser salvos. ¿Entienden eso? Sí, claro. O sea, el Señor murió por los pecadores universalmente. Ahora solo falta que los pecadores lo aceptaran para ser salvos. Ahora, no es para nada cierto. De hecho, va contra las mismas Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el capítulo 10, allí en la carta a los Hebreos, en el verso 14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya hemos hablado qué significa este término santificar. Significa apartar. El Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre aquellos que ya habían sido apartados. Antes había dicho en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó. Esto también ya lo hemos hablado, que era lo que sucedía con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos terminaban el sacrificio de expiación, pero permanecían dentro del lugar santísimo de pie. ¿Por qué? Porque la obra no había terminado. Nuestro gran sumo sacerdote terminó la obra y se sentó, o sea, fue totalmente consumado y perfeccionado el sacrificio, de tal manera que no hay que añadirle más. Lo hecho ya está terminado. Su sacrificio por los pecados se llevó a cabo una sola vez y se sentó a la diestra del Padre. Ahora vamos a lo que habíamos dicho anteriormente del término universalista. Este sentarse del Señor no fue para esperar que los pecadores le aceptaran. Se sentó porque la obra había sido perfecta y totalmente consumada. Ya no se le puede añadir nada, pero tampoco se le puede quitar nada. O sea, ya está listo. Bien, en algunas ocasiones había hablado con ustedes, mis hermanos, algunos de ustedes, cuando
Alguien me preguntó, estando yo por allí, en algún otro lugar, recién había escuchado de la palabra del Señor y del mismo Señor, y alguien me hace una pregunta acerca de este término. Entonces lo que él decía era, yo quiero buscar de Dios, pero sigo pecando. Y a veces peco más que lo que busco a Dios. Entonces, yo muy sabiamente le respondí, es que lo que pasa es que el Señor hizo el 50% de la obra, ahora usted tiene que hacer el otro 50%. Bueno, hoy en día me entero que en ese tiempo era un hereje. Ahora, la situación acá está en que el Señor no necesita que nosotros coloquemos nada. ¿Por qué no? Porque el Señor hizo la obra completa por nosotros. No le podemos añadir. Y si le pudiésemos añadir algo al sacrificio de Cristo, entonces no sería un sacrificio realmente que nos enseña el Evangelio. Sería humanismo que lo enseña la filosofía. Eso es otra cosa. Tenemos que tener con ello muchísimo cuidado. Miren algo que cita por allí Tito en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Esto quiere decir que todo lo hizo el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Él aplicó toda su justicia sobre nosotros. ¿Recuerdan cuando hablamos nosotros de imputar y amputar? Eso lo hablamos la semana anterior. Entonces el Señor a nosotros nos imputa su justicia, o sea, nos añade algo que no era nuestro. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora podemos decir que tenemos la justicia porque Cristo la ganó por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay algo interesante. Y es claro, precisamente lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Es cierto cuando decimos que la salvación es por gracia? Por supuesto que sí. Es un regalo que nosotros no merecemos. Pero el Señor nos lo ha dado. No es por nuestra decisión, ni tampoco es por nuestra voluntad. Es por su voluntad. Eso, por su gracia, eso ya lo hemos hablado en el capítulo 1, allí en la carta a los Efesios. Juan 6:39 cita lo siguiente. ¿Alguien lo tiene por allí? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo necesite en el día postrero. Muy claro eso, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Dice la cita, Jason? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Amén. La voluntad del Padre es que no se pierda ninguno. ¿Ninguno de quiénes? De sus escogidos. Por eso se llama sacrificio eficaz. Si se perdiera alguno de los escogidos, no sería un sacrificio eficaz, sería un sacrificio ineficaz. Pero ha sido un sacrificio eficaz, hecho, realizado y perfeccionado por el mismo Señor. Mis queridos jóvenes que están aquí en el día de hoy, tenemos en Cristo a un verdadero Salvador. Él tomó nuestro lugar. Quiero que sepan hoy, jóvenes, que el Señor murió por ustedes. Y que en respuesta a ese Señor, ustedes le deben obediencia. ¿De acuerdo? Estoy hablando con los jóvenes. El Señor murió por ustedes. Y en respuesta a ese sacrificio, ustedes le deben obediencia. Como ustedes en casa le obedecen a sus padres terrenales, con mucha más responsabilidad deben obedecer al Padre de las luces, al Padre de gloria. Esto no es un juego. Aquí está en juego nuestra salvación. Y con nuestra salvación nosotros no podemos jugar nunca. Así de que ustedes, queridos jovencitos,
tienen que prepararse para el futuro, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir soñando en las cosas que ustedes quieren para su futuro, sin dejar de lado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El Señor para nosotros. Porque si dejamos al Señor de un lado, lo demás empieza a carecer de sentido. Tenemos que tener en cuenta eso. Él tomó nuestro lugar y fue el propiciador de nuestra salvación. Seguirle es necesario. Adorarle es vital. Amarle es esencial. Y buscarle es indispensable. Padres de familia, no perdamos más el tiempo. Guiemos a nuestros hijos a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra responsabilidad. Que el Señor se glorifique de manera especial. Solo allí podemos entender verdaderamente cuáles son los planes y los propósitos del Señor para nosotros y para nuestros descendientes. Que el Señor nos capacite y nos colme de sabiduría en todas las cosas. Amén. ¿Quién desea orar por los jóvenes? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar por los jóvenes y por los niños. Oremos. Mi maravilloso Dios, nuestro Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, a ti, mi Dios, infinidades de gracias, Señor, te damos por habernos escogido, Señor, como parte de tu nación, como pueblo escogido, como linaje escogido, Señor. Gracias por entregar a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, para redimirnos, Señor, para limpiarnos de nuestras faltas y pecados, Señor. Gracias a ti, Señor, por tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. A esta gracia, Señor, y a esa misericordia queremos acudir en el día de hoy como hermanos en la fe. Por los méritos sagrados de tu Hijo Jesucristo, queremos pedirte muy especialmente, Señor, por los jóvenes, por tus niños, Señor, por aquellos que tú has escogido para la honra y la gloria tuya, Señor. Ayúdalos a ser sabios, Señor, guárdalos de las malas amistades, Señor, y permita, Señor, que ellos tengan el entendimiento y sus corazones dispuestos a escuchar tu palabra en cada momento, Señor, que les abras el discernimiento de su palabra, Señor, y ayúdanos a nosotros, los adultos, los responsables sobre ellos, Señor, a guiarlos, a direccionarlos y a darles el ejemplo, Señor, que requieren nuestros hijos para la honra y la gloria tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que los proteges donde vayas, que los guardes y los cuides de todo mal, Señor, que sea tú, Señor, guardándole especialmente sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo, Señor. Permítenos, Señor, que al haber reflexionado en esta pregunta, también nosotros, Señor, hayamos reflexionado en nuestra obediencia. No queremos irnos a casa, Señor, pensando si nosotros o nuestros hijos son escogidos. Señor, ayúdanos a vivir como escogidos tuyos, Señor. Porque esto no es una casualidad de que tú nos hayas dado a conocer tu palabra, Señor, de que tú nos hayas colocado en un lugar donde nosotros constantemente, Señor, hablemos de ti, oremos y encomendemos nuestras vidas en tus manos. Señor, tú tienes propósitos. Ayúdanos a vivir como tal, Señor. Aléjanos de aquellas cosas que son desagradables a ti, Señor. Como padres, ayúdanos a ser ejemplos, Señor. No solamente con nuestras palabras, sino que seamos consecuentes con nuestras acciones, Señor. Y que en todo adornemos la gloria del Evangelio para que así nuestros hijos tengan un buen ejemplo a seguir, Señor. Te pido que te glorifiques, que obres de manera especial y que así como nos alcanza a nosotros como padres, Señor, el ser piadosos delante de ti, también ayuda a nuestros hijos, Señor, que puedan conocerte, que puedan acercarse a ti y depender solamente de ti, Señor. Aléjalos de las malas amistades. Tu palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Señor. Ayuda a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones y a que seleccionen también sus amistades, Dios mío. Que en todo tú los guardes y les bendiga, Señor. Que cuando ellos no estén a nuestro alcance, que no se salgan del tuyo, Señor. Bendícelos y glorifícate de manera especial, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y así
Entonces, sin más preámbulos, vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Ya dije, la salvación es por gracia, es lo que enseñan las Escrituras. No vamos nosotros a salir de este lugar pensando en si somos o no escogidos. Vivamos como los escogidos. Y al mismo tiempo que nuestra vocación y nuestro llamamiento lleguen a ser patentes en nuestras vidas. Esto lo reflejemos, obviamente, con nuestra forma de vivir. Por eso nos ubicamos allí en el Evangelio según San Mateo, porque allí vamos a ver a plenitud la gracia y la bondad del Señor. Por aquí adelante hay sillitas, mis hermanos. Bienvenidos. Bien, ¿se ubicaron ahí en 21 de Mateo? Mateo 21. Sí, señor. Mateo 21. Sigan. Muy bien. 21 de Mateo. Vamos a ubicarnos a partir del versículo 28 hasta el 32. Este corto párrafo es el que nos corresponde en el día de hoy. Y bueno, quiero en primer lugar que ustedes estén dispuestos a prestar atención hoy. Y en segundo lugar, que obviamente alimentemos la predicación del Evangelio con algunas preguntas que se pueden dar en la medida en la cual vamos hablando acerca de este pasaje. Dice así, 28 del capítulo 21 de Mateo, como sigue. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Oremos por un momento. Señor, Padre bendito, Dios de toda gloria y justicia, estamos en este momento delante de ti, Señor, para agradecer por lo que tú haces. Dios mío, hasta este momento, Señor, nos has bendecido. Hemos llegado a este lugar para agradecerte, pero también para encomendar nuestras vidas, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a fortalecernos en ti y a nunca desear alejarnos, Señor, de tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas propicio especialmente, Señor, a nuestra necesidad en este día. Habla nuestras vidas conforme a tu voluntad, exhórtanos, dirígenos, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Y te ruego, Señor, para que asimismo quites de nosotros toda carga en tanto hablamos de tu palabra. Sana nuestros cuerpos y bendícenos, Señor, para poder descansar en ti. Es necesario ya iniciar una nueva semana, Señor, pero no queremos hacerlo si tú no estás con nosotros. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos y tu palabra que mora en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a reflexionar hoy con el título Decir es obedecer. Ese será nuestro título en el día de hoy. Al entrar en la última etapa de su vida aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús polarizó las palabras y las actitudes de cada uno.
Vemos que tan pronto se está acercando el epílogo de la vida de nuestro Señor aquí sobre la tierra, Él se vuelve más frentero. Las cosas que dice, las dice dando el entendimiento, porque estas personas que hablaban con Él sí le comprendían. Y recordemos que recién el Señor viene de una confrontación cuando sacó a los cambistas, ¿recuerdan? Luego entonces iba por el camino de nuevo hacia la ciudad de Jerusalén y encontró allí una higuera a la cual fue a buscar fruto. Recuerdan que allí resaltábamos que el Señor lo que quería era señalar una religión fría y falsa. ¿Recuerdan? Bien. Y luego entonces llega de nuevo al templo y una vez más entonces se encuentra allí con estos personajes. Ya el Señor sabía cuáles eran los acontecimientos por los cuales Él había descendido a la ciudad. Hermano, y a ellos también les había hablado sobre el bautismo de Juan y el bautismo de Por supuesto, es precisamente ello lo que vamos una vez más a recordar en el día de hoy. Y ellos sabían muy bien a lo que estaba haciendo referencia a nuestro Señor. Tan pronto le preguntan acerca de su autoridad, entonces el Señor dice, bueno, yo no les voy a responder con qué autoridad lo hago, pero ustedes respóndanme en una pregunta. Si me la responden, yo les doy respuesta también. Pero como estos dijeron no sabemos, el Señor no dijo, yo tampoco sé. El Señor dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. Porque es necesario para hacer una acusación, primero tener conocimiento de por qué se acusa. Esto obviamente era a lo que el Señor les estaba llamando la atención. Contrastando en forma desafiante su enseñanza clara con la de sus opositores. Además, dejó una serie de advertencias acerca de la entrada al reino de los cielos. Todos nosotros pensaríamos que los más piadosos en esta tierra serían los primeros en llegar al reino de los cielos. Las personas que más dicen que oran, que más gritan, que más zapatean. Y uno diría, uy, van derechito. No es así, el Señor nos deja a nosotros algo demasiado claro allí. Y esto obviamente cuando se hace referencia acerca de la salvación. Era claro que la oposición al Evangelio no desaparecería al ascender Jesús a la diestra del Padre. Al contrario, esta iría en aumento hasta el día en el cual la iglesia sea recibida a la eternidad. Mis hermanos, la iglesia no está puesta en esta tierra para que nosotros consideremos que estamos en un paraíso. Ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que cuando llega su momento no se quieren ir de esta tierra. ¿Por qué no? Porque consideran que esto es lo más maravilloso. El Señor dice, es que no es aquí, es allá. Nuestra mirada, lo estamos estudiando en la carta a los Hebreos, nuestra mirada, al igual que aquellos en la antigüedad, tiene que ir mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Quizás pudiéramos nosotros pensar, ojalá el Señor me salvara y me llevara a una isla paradisiaca. Allí también hay pecado. El Señor por eso es que dice, no piensen de esta forma. Así de que este es el punto, obviamente cuando el Señor nos dice a nosotros que la iglesia fue puesta para que se preparara. Voy a decirlo mejor, para que se preparara. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí en esta tierra estamos de paso. No vamos a permanecer aquí para siempre. Pero este paso por el cual nosotros estamos aquí en la tierra simplemente es un paso preparatorio, anticipatorio de lo que será allí el reino de los cielos por toda la eternidad. Nosotros tomamos el día del Señor para adorar, allí estaremos adorando por toda la eternidad. Bien, esto ya lo hemos aclarado en algunas otras ocasiones. Así es de que no vamos a permanecer aquí en primer lugar. El Señor Jesús señaló a estos religiosos como ejemplo de legalismo extremista, pero Él no hacía referencia solamente a una antigua agrupación religiosa. Sus palabras describen malas prácticas permanentes en la naturaleza humana, presentes también en el día de hoy. ¿Hay opositores hoy al Evangelio? Claro. Por supuesto, como en el tiempo del Señor también habían opositores. Lo más terrible es que en el tiempo del Señor Jesús los opositores eran los mismos religiosos, pero hoy en día pasa lo mismo. Por supuesto, claro que sí. Es muy complicado cuando nosotros tenemos una idea preconcebida del Evangelio. Cuando nosotros creemos que esto es así, pero la palabra de Dios nos dice que es así.
Y ahí es donde viene el choque en el corazón del ser humano. O sea, el problema es entre lo que yo creo que es y lo que el Señor dice que es. Ahí es donde tenemos un grave problema. Por eso la situación no está en las Escrituras. El problema no lo tienen las Escrituras, el problema lo tiene el corazón del ser humano. Estos religiosos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Claro que sí, ellos deberían de saberlo. De hecho, lo sabían muy bien. Así como entonces, en malas prácticas permanentes en la naturaleza humana, como lo fue también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los errores que enfatizaba nuestro Señor, lamentablemente han caracterizado a muchos grupos religiosos a lo largo de toda la historia. El cristianismo todavía lucha contra el orgullo y la intolerancia, con la rebeldía, si se quiere, lo cual vocifera a los cuatro vientos que el creyente se puede salvar de diferentes maneras. Ustedes han escuchado aquella famosa afirmación que hay muchos caminos que conducen al cielo. Y así como hay muchos caminos que conducen, entonces también hay muchos que conducen al cielo. También hay algunas personas que dicen, no importa usted dónde esté, lo importante es que usted busque de Dios. Pregunta para ustedes, ¿importa o no importa? Claro. Por supuesto. Porque es que la cuestión, cuando hablamos de no importa dónde esté, no está hablando de una estructura. Está hablando de la palabra de Dios. Si no estamos cimentados en la palabra, estamos en el lugar inadecuado. Eso tenemos que tenerlo claro, obviamente, todos nosotros. Y esto porque estos personajes que se atreven a confrontar al Señor, lo llaman para hacerle cuestionamientos. Le estaban diciendo a él si lo que hacía él estaba bien o estaba mal. O sea, estos estaban colocando en tela de juicio lo que el Señor hacía, conociendo las Escrituras. Entonces, aquí hay una situación que vamos a aclarar en un momento. Este relato sencillo ilustra la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los abuelos antiguamente decían, hay un largo entre el dicho al hecho, hay un largo trecho. Decir y hacer son dos cosas totalmente distintas. Esto ya lo vimos nosotros en la lectura en el día de hoy. Por ejemplo, estamos diciendo constantemente, Señor, te amamos con nuestro corazón. Pero si nosotros nos vamos en un lugar quieto y tranquilo y nos miramos en un espejo, podemos nosotros reflexionar si eso que acabamos de decir es verdad o no. Eso obviamente, ya dije, solamente nosotros podemos colocarlo ante el Señor y ser ante Él sinceros. Porque lo que nosotros decimos, obviamente, no solamente se debe quedar en palabras, sino que debe ir acompañado también de hechos, acciones. ¿Para qué? Para que lo que se dice realmente tenga sentido. Eso es. E indica que a Dios le impresiona más lo que hacemos que lo que prometemos. Así que continúa con la línea de pensamiento acerca de la discusión que se había iniciado en el templo con los principales sacerdotes y también con los ancianos, al hacer referencia precisamente al bautismo de Juan. Entonces, con esta parábola quiere dar la aplicación a lo que antes ya se había mencionado. O sea, el Señor lo que continúa es con la misma discusión que ya se había dado. No está cambiando aquí absolutamente en nada. Cuando termina la discusión hablando del bautismo de Juan, estos entonces hacen silencio, el Señor no les dice tampoco por qué entonces hacía estas cosas y continúa con su labor. De hecho, voltea a mirarlos a ellos y les cuenta una parábola. Esto es entonces lo que encontramos allí. Dice el verso 28, leamos todos por favor. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Así es como cita el versículo 28. Pregunta, ¿cuántos personajes principales tiene esta parábola? 3. ¿Quiénes son? Padre y Los hijos.
¿Recuerdan lo que hablamos en Lucas? 3 personajes principales. Papá, esposa. ¿Cierto? Ahí estamos. Entonces, mirando esto. Aunque las 2 parábolas obviamente no tienen relación la una con la otra, pero nosotros entonces hacemos una aplicación precisamente en la palabra de Dios porque está hablando de la salvación y de la respuesta del hombre a las cosas de Dios. En este caso obviamente la respuesta de los hijos al Padre, como lo vemos allí. Vemos que este hombre tiene 2 hijos. A ambos les pide que vayan a trabajar a la viña. Esto hace que los 2 hijos sean responsables. Así como en Lucas leímos, los 2 hijos eran responsables. Nosotros como hijos somos responsables. Esto entonces, mirando la parábola, hacía a los 2 hijos responsables. Se dan cuenta que el primero tuvo una mala actitud. Tuvo una mala actitud. Los hijos no han cambiado mucho al pasar de los siglos. La misma tendencia repetitiva de desobediencia se observa vez tras vez. Siempre les he preguntado, ¿qué es lo primero que los hijos aprenden? ¿A obedecer o a desobedecer? Naturalmente y lastimosamente así es. Esto es repetitivo. Es ahí donde resalta en importancia la obra del Señor en los corazones. La labor nuestra es darles ejemplo y enseñarles el temor de Dios. ¿Cuál es la obra del Señor en los corazones de ellos? Convencerlos, transformarlos y salvarlos. En eso nosotros debemos descansar. Así es de que hablamos acerca precisamente del por qué es tan importancia la obra del Señor. Aquí se observa lo vulgar de esta respuesta y la falta de voluntad para excusar semejante desobediencia. Ambas características las poseen los pecadores descuidados, desenfrenados, que pretenden que pueden resistir a Dios. Veamos un poco lo que cita el versículo 29. ¿Cuál fue su acción? Dice el 29. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Bueno, en algún otro espacio obviamente hubiesen dicho, es que este hijo era bueno, solamente que lo tenía por allá muy profundo. No, la verdad, su respuesta a su papá fue una respuesta grosera. Y aunque él hizo la acción, dice, arrepentido fue, pero dése en cuenta que él se arrepintió, dice allí, y fue a hacer su trabajo. Pero en cierta manera, realmente no vemos en el pasaje que este hijo se haya regresado a su padre a decirle, perdona mi grosería. No, él simplemente sintió, ay, no, voy a hacerlo ya. O sea, a veces nosotros los creyentes queremos tapar nuestra desobediencia con buenas acciones. Y eso es precisamente lo que el Señor no quiere de nosotros. Por alguna razón se siente mal por su brusca respuesta. Después de dar una negativa se levanta y va a trabajar. Pero luego viene el segundo hijo con una excelente actitud. Bueno, en otro espacio alguien hubiese dicho, este también es bueno. Pues por lo menos no fue grosero con su papá. No fue a trabajar, pero no fue grosero. O sea, algo de bueno tiene. No tiene nada de bueno. Estaba en la misma condición. La diferencia está precisamente en el desenlace. Parecía que la forma como contestó a su padre tendría un rápido cumplimiento, y obviamente entendemos que las buenas intenciones a nada conducen si no se actúa. ¿Qué hizo? Versículo 30. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí señor, voy, y no fue. Y no fue. El primero dijo, no quiero, y luego después se paró y lo hizo. Dijo, sí señor, como mande. Y luego no hizo caso. No hizo caso.
Las solas palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino el obedecer su voluntad. Recordemos lo que nos cita por allí en el Nuevo Testamento alguno de los escritores. La fe sin obras es muerte. Fe, obras. ¿Listo? Son un complemento perfecto. El sí, Señor, voy, enfático aquí, indica la complacencia farisaica que dice: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es citado en el capítulo 18, 11 y 12 del Evangelio según San Lucas. Este hombre estaba parado en el templo, orando. Y dice allí en el capítulo 18 de Lucas, estaba orando consigo mismo, o sea, estaba orando para sí. Cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? Al Señor. Pero oramos para nosotros mismos. Señor, qué bueno soy. Señor, estoy aquí porque me lo merezco. Señor, todo lo que me has dado es porque me lo debías. Esto era lo que estaba diciendo este hombre. En cierta manera, obviamente, estaba aplicando la oración a su propio beneficio y a su propia virtud. El problema de este hombre era que se adulaba a sí mismo como hombre perfecto. Lo único que le faltaba era las alas para parecer un poco más angelical. Pero ya había hecho un descomunal despliegue de perfección. Este hombre entonces lo que estaba diciendo es: Señor, la salvación me la debes. ¿Por qué? Porque yo sí hago todo. Ahora, mis queridos hermanos, a la saciedad hemos dicho nosotros que el Señor a nosotros no nos debe nada. Nosotros somos del todo deudores. Así de que aquí vemos entonces esta situación. Vemos en esta segunda parte que este hijo le dice así, versículo 30. Respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. De buenas intenciones está lleno el mundo. El mundo está vacío de buenas acciones. Realmente, el cual se presenta allí en el capítulo 18 de Lucas, hablaba mucho y adoraba poco. Volviendo al tema que nos atañe, este hijo no cambió de opinión. Se negó rotundamente a ir, pues no había tenido realmente la intención de ir a trabajar en la viña. Solamente le quiso dar a su papá un pañito de agua tibia. Sí, Señor, voy, como tú mandes. Yo no. Esta actitud representa a las personas en esta misma acción que estamos repitiendo. Por favor, alguien allí rápidamente se ubican en este mismo evangelio, pero en el capítulo 23, verso 3. Por favor, léalo en voz alta. ¿Cómo dice? Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor le está diciendo al pueblo que le escuchaba, pues todo lo que estos allá líderes le dicen, pues háganlo. Pero obviamente lo que no tenían que imitar era sus malas obras. Porque estos decían, pero no así. Bueno, nos coloca entonces aquí en contraste de lo que está diciendo el Señor en el versículo 30 de nuestro pasaje de estudio. Luego el Señor vuelve a sus oyentes, específicamente a los sacerdotes y los ancianos, y les pregunta, verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, luego va a venir una respuesta a este versículo 31. Pero el Señor, ya dijimos, voltea específicamente a mirar a estos ancianos
y les hace una pregunta, pues ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Y claro, la respuesta era demasiado obvia. Ellos iban a decir, pues el primero. ¿Por qué? Porque le dijo que no, pero luego ese fue el que hizo la voluntad del Padre. La cuestión es que aquí hay una situación bastante compleja, precisamente en lo que dice el versículo 31, porque las personas que nombra este mismo versículo eran las personas que no hacían absolutamente nada, estaban en una condición peor. El Señor estaba colocando precisamente el reino de los cielos a plenitud delante de ellos para que comprendieran que Dios le había enviado, Cristo mismo estaba hablando allí, le había enviado con un propósito de salvación. Pero estos estaban huyendo o rehuyendo al Salvador, o sea que estaban en una condición un poco más compleja allí. Lo más interesante es que esta pregunta contenía una sola respuesta. Esto conllevó a que conforme a la respuesta de estos, el Señor les indicara una consecuencia, obviamente que colocaba al descubierto su propia culpabilidad. Hizo el contraste con su respuesta hacia el mensajero de Dios, Juan el Bautista, con la de aquellos, obviamente que estos ancianos y líderes más detestaban. Y entonces le dice los publicanos y otro grupo, que eran las mujeres de una vida fácil, dicen algunos. Estos eran, hablando de los publicanos, ¿qué era lo que hacían dentro del pueblo? Voy a colocarlos en contexto. Estos en primer lugar eran codiciosos, porque estos publicanos eran los que cobraban impuestos, o sea, eran judíos que le cobraban impuesto a los judíos para llevárselo a los romanos, al imperio romano. Entonces, estos eran traidores porque ellos decían, ¿cómo les parece que de nosotros mismos se levantan los que nos cobran impuestos y exceden el impuesto que tienen que cobrar para ellos poder embolsillarse? O sea, eran unos corruptos. Así entonces vemos nosotros la situación con estos publicanos. Estos entonces, ya dijimos, cobraban impuestos para el imperio, se embolsillaban buena parte de lo recolectado, y esto los identificaba como odiosos traidores de la nación. ¿Cómo se sentirían estos ancianos allí en el templo cuando el Señor dijo, los publicanos van delante de vosotros? Pero ¿cómo así? Si eso es lo peor del pueblo. Y van a irse, ¿y nosotros qué? Nosotros que somos buenos. Y obedecemos, por supuesto. Bien. Y también entonces allí en el verso 31 nombra a las prostitutas. Bueno, voy a colocar en contexto, quizás ustedes no lo desconozcan mucho. Esto eran mujeres despreciadas por todos, eran inmorales, llevaban una vida entregada al libertinaje, totalmente alejadas de Dios. O sea, eran las personas más odiosas, tanto los publicanos como las prostitutas, dice allí, eran mujeres odiosas. ¿Y cómo se sentirían entonces también los ancianos y los sacerdotes allí cuando el Señor dice, es que las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos? ¿Pero cómo así? O sea, no solamente los publicanos, que son lo peor y los que más odiamos, sino que también las prostitutas. O sea, ¿qué clase de mensaje es ese? Ustedes saben que desde las plataformas, desde los púlpitos se enseña que solamente los buenos van a ser salvos. Y los que están allá entonces están diciendo y están llenando su mente diciendo, los buenos somos nosotros, los buenos somos nosotros. Mis queridos hermanos, todos nosotros, quienes estamos acá, los que estaban en la antigüedad, todos hemos sido salvos por gracia. Y ya lo hemos repetido, la gracia es un regalo inmerecido. O sea, usted y yo no merecemos la salvación. Si nosotros entendemos eso, fácilmente se nos facilita cómo nosotros ubicar el por qué el Señor estaba diciendo estas cosas y ya lo vamos a responder. Bien. Recordemos algo dicho por el escritor a los Hebreos, haciendo alusión al libro de Josué en el capítulo 6. Esto es lo que dice allí. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido
a los espías en paz. Esto está en el capítulo 11:31 de Hebreos. Dice que allí, cuando Josué envió a unos mensajeros a Jericó, allí había una mujer que era una mujer de vida fácil, dicen algunos. La vida no es fácil para ninguno. Es una vida difícil. Y obviamente es por el contraste que la sociedad tiene. En la sociedad, naturalmente, y lo digo, lamentablemente desde los púlpitos, se enseña a la gente a odiar al prójimo. ¿Sabe qué nos dice a nosotros el Señor? Que ellos son los que necesitan del Evangelio, como nosotros en algún momento también lo necesitamos. Así es de que el Señor aquí no está clasificando pecados. Aquí lo que el Señor está es resaltando su gracia. Ahora, esto es interesante allí, lo que dice en Josué en el capítulo 6. Así que, como estas gentes sin esperanza habían creído en Juan, estos serían los primeros en entrar al reino de los cielos. Vamos a volver a leer el 31, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, el Señor lo que está diciendo, pues los primeros son ellos. Cuando ellos dijeron los primeros, ¿qué pensaron ellos? Pues obvio, los primeros somos nosotros. El Señor dijo que los primeros son ellos. Eso obviamente los iba a colocar a ellos en una situación bastante compleja. Por eso lo odiaban e intentaban matarlo lo más rápido posible. El Señor les estaba destruyendo totalmente su edificio que habían hecho con cartas de papel. Allí esto se iba a tener que derrumbar en algún momento. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre representa a los publicanos y también a las rameras, quienes por su conducta decían que no, pero al escuchar a Juan denunciando su pecado, estos sí procedieron a un verdadero arrepentimiento. Y obviamente justificaron al Señor en su gracia. Creyeron realmente en el Evangelio. Veamos por un momento allí en Lucas 7. Si alguien con manos rápidas puede ubicarse en Lucas 7:29 y lo puede leer en voz alta, por favor. Esto simplemente nos va a ayudar a que continuemos. Y todo... Muy bien, al unísono. ¿Cómo dice? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Amén. O sea que el mensaje de Juan caló realmente en el corazón de los que lo oyeron. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? ¿Qué es? Que el mensaje cale en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Aparte dice que cuando escuches tu palabra no endurezcas tu corazón. Claro, que el mensaje cale en nuestros corazones. O sea, no es simplemente que lo escuchemos superficialmente. No es simplemente que nosotros nos sintamos alegres. Oh, sí, está bien, la palabra de Dios es muy bonita. No es eso. Si nosotros, dice precisamente en Lucas 7:29, los publicanos y algunos del pueblo oyeron, justificaron a Dios y obedecieron al mensaje de Juan. Este obviamente estaba preparando para llevarlos a ellos, a lo que vendría después. Juan mismo dice que él venía anunciando el reino de los cielos que ya se estaba acercando. Era algo que ya estaba dado. Obviamente, estos entonces atendieron a este mensaje. ¿Qué pasó entonces con los ancianos y qué pasó con aquellos que habitaban en el templo y se creían buenos? ¿Qué pasó con los fariseos? Ahí dice en el 30, dice Lucas. ¿Sí? 7, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Esto lo que hicieron fue ¿qué? Rechazarlo. Una vez más, nosotros podemos constatar por qué siguieron a Cristo y por qué lo terminaron asesinando. Podemos ver por qué entonces persiguieron a Juan y terminaron asesinándolo. Simplemente porque el mensaje no caló en los corazones. O sea, no encontró cabida en los corazones. Mis queridos hermanos, usted y yo, toda vez que vamos a la palabra del Señor, no vamos tratando de atinar o adivinar qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Es que toda la palabra de Dios es la voluntad para nosotros.
Y toda vez que busquemos la palabra del Señor, tenemos que sentir de que el Señor nos está hablando y nos está diciendo lo que necesitamos oír. No es simplemente como hacen muchas personas que buscan los pasajes que hablan de prosperidad. Oh sí, Señor, yo quiero ser próspero. Si estoy enfermo, entonces ¿a qué me dedico en la Biblia? A buscar donde habla el Señor de sanidad. Me gustó eso. Pero es que cada cosa, recordemos que la misma vida y la misma muerte es una fase preparatoria para ir a la eternidad. Hasta en ello nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios, que es lo que el Señor quiere conmigo. Y a veces el Señor necesita hablarnos hasta nuestro último suspiro, para que podamos comprender. Aquí entonces vemos lo interesante. Estos mismos se opusieron al mensaje de Juan, pero se estaban volviendo a oponer al mensaje del Señor. Por supuesto, y lamentablemente así es. Dice entonces, finalizando el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, el Señor automáticamente les da a ellos el epílogo de lo que tenían que decirles. Estos creyeron, mas ustedes no. Esa es la razón simplemente del por qué el Señor tenía que decirlo de esta manera. En cambio, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció, representa a los líderes religiosos, en particular quienes por sus prácticas religiosas aparentaban la obediencia. Esta obediencia era una obediencia de apariencias. Voy a decir algo natural y ustedes quizás me lo van a entender. Son padres de familia, en alguna ocasión han visto que sus hijos o sus hijas le dan un tremendo abrazo y un beso, para luego hacerle una petición. ¿Por qué le dieron el abrazo y el beso? Porque necesitaban algo. Su abrazo y su beso fue superficial. Pregunta, ¿y si no hubiesen necesitado nada, qué hubiesen hecho? Pues nada. Esto es entonces, lo que vemos allí simplemente es una obediencia por apariencia. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista como profeta y al Señor Jesús como el Mesías manifestaba una actitud rebelde y una desobediencia resultante. Jesús entonces les advierte que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ellos. La culpabilidad de los líderes religiosos era aún mayor, pues no solamente no aceptaron el mensaje sabiendo que ellos lo entendían, hablando de Juan el Bautista, para obedecer, sino que cuando vieron a los indeseables de la sociedad entrar en el reino, entonces siguieron simplemente la dureza de su propio corazón, no el ejemplo que estos estaban dando. Juan el Bautista no vino a anunciarse a sí mismo. En una ocasión le preguntaron y él dijo, yo no soy el Cristo. Después de mí viene alguien de que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista lo aclaró. Muchos en ocasiones lo interpelaron a decirle, ¿quién eres tú? ¿Eres tú acaso el Cristo? No soy el Cristo, dijo Juan. Así es de que él no vino a anunciarse a sí mismo, él vino a anunciar al que venía. Y él dijo, ¿no? Él es Dios, enteramente, este es el Hijo de Dios. Por supuesto. Ahora, claro está que en nuestra discusión anterior, entonces estos hacen pregunta, ¿y con qué autoridad? Entonces Jesús dice, ¿y entonces con qué autoridad bautizaba Juan? ¿Su bautismo era de Dios o de los hombres? A estos entendieron que no debían responder nada y se quedaron callados. Pero nos damos cuenta entonces que el Señor está colocando un ejemplo que lo peor de la sociedad, entonces sí estaban buscando el mensaje del Señor. Ahora, ya vamos nosotros a lo que dice el apóstol Pablo, que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios y a todo lo demás. Pero ¿quiénes son esos viles y menospreciados? Nosotros los que estamos aquí y los que en este mismo momento están adorando en cualquier lugar al Señor de una manera sabia. Nuestro hermano Jairo se nos adelantó un poquitico con lo que seguía, pero muy puntual allí dice,
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, el mensaje no era para ellos. El mensaje era para otros. Consideramos que el Evangelio es para todo el género humano. Erra el hombre. Se equivoca el hombre. Desatina el hombre. Cuando considera que el mensaje es para lo peor. Muchas personas dicen, los drogadictos necesitan del Evangelio. Lo necesitan los malos. Bueno, ¿y qué pasó con los buenos? Los buenos no tanto lo necesitan, porque son buenos. La cuestión es que la misma Escritura dice que bueno, no hay ni a uno. No hay ninguno. Así es de que el Señor dijo que los sanos no necesitaban de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado, claro, entonces aquí. La perfecta voluntad de Dios es que los hombres escuchen el Evangelio y se conviertan sinceramente reconociendo al Señor Jesucristo como el Salvador, para gloria de Dios Padre. Amada iglesia, es peligroso fingir obedecer a Dios cuando nuestros corazones están alejados totalmente de Él. No podemos tomar el ejemplo de aquellos que de labios honraban, pero su corazón estaba lejos. Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Él sabe nuestras motivaciones. Nuestras palabras deben estar respaldadas por nuestras acciones. La lección en el día de hoy es esta. El hacer la voluntad de Dios es la única cosa supremamente necesaria para todos nosotros. Y allí es donde debemos centrar todo nuestro esfuerzo. Mis amados hermanos, no es que al llamado del Señor digamos sí, Señor, y no hagamos nada. No es que al llamado del Señor digamos no quiero y terminemos haciéndolo. Es que nuestros corazones realmente sean convencidos de nosotros hacer las cosas con alegría y sencillez de corazón. De saber de que lo estamos haciendo para el Señor. De que nuestra búsqueda es una búsqueda sincera. Que todos los días nos estamos encomendando en sus manos porque nosotros por nosotros mismos no podemos perfeccionar nuestros pasos. Pero conocemos a aquel que puede perfeccionar nuestras vidas. Hacemos bien si le seguimos. Hacemos bien si le obedecemos. Hacemos bien si le buscamos. Solo así vamos a empezar a ver que nuestros caminos, nuestras sendas empiezan a enderezarse conforme a su voluntad. Oremos. Bendito Señor. Padre, glorifícate en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Hemos resaltado en importancia tu palabra, Señor. No podemos hablar de algo más que no sea ella. Señor, gracias, porque a veces, Señor, saca risa, Señor, de nuestros corazones cuando vemos la manera tan sabia como tú trataste estas cosas, que muchos pueden enredar, Señor, en su estudio, pero que tú las dejaste claras, Señor. Gracias por tu voluntad, por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque es parte de tu amor cuando nos disciplinas, cuando nos confrontas. Señor, es parte de tu amor y tu gracia cuando tú nos muestras el camino y cuando nos dices que vamos por el camino equivocado. Señor, gracias por tener cuidado de nosotros. Si no fueras un Padre amoroso, no estarías tan interesado en enderezar nuestros pasos, Señor. Pero gracias por ello. Pedimos, Señor, que permitas, Dios mío, que comprendamos, Señor, que es a través del llamado, es a través de tu gracia, es a través de tu misericordia, como nosotros podemos proceder a ese verdadero arrepentimiento, Señor. Y que podamos seguirte y que podamos obedecerte, Señor, a través de la fe, que también es un regalo tuyo, Señor. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Pedimos nos prepares, pedimos te glorifiques. Pedimos, Señor, que atendamos a tu mensaje y que podamos hacerlo, Señor, obedeciéndote, Dios mío, sin hacer una cosa y dejar de hacer la otra, Señor. Te pido que te glorifiques y obres de manera especial en cada uno de nosotros.
Quizás pudiéramos pensar, Señor, colócanos en el grupo donde van los publicanos y las rameras. Señor, pero te pedimos hoy que nos coloques en el grupo, en aquellos que verdaderamente se han arrepentido, Señor. Allí estaremos todos, Padre bendito, por tu gracia infinita, por tu llamado, Señor, por tu cuidado especial sobre todos nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, en esta mañana que tu palabra haga media en nuestros corazones, que podamos verdaderamente ser ablandados cual martillo quebranta la roca, Señor, y que podamos asimismo glorificarte y bendecirte, Señor, que podamos ofrecer delante de tu presencia fruto de labios que confiesan tu nombre, que no nos olvidemos de las buenas obras y que tu nombre siga siendo exaltado en medio nuestro. Muchas gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque hoy una vez más nos has guiado a empezar y a terminar, Señor, este sermón. Dios mío, por eso encomiendo la vida nuestra en tus manos benditas y nuestro caminar contigo todos los días, Señor. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, Señor, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.